¿Qué pasa cuando una persona con discapacidad quiere trabajar? Nosotros hemos hecho un informe sobre esto. Vemos de qué se trata. ¿Por qué crees que cuesta tanto que las personas con discapacidad consigan trabajo? Uy, qué pregunta. Creo que hay una cierta responsabilidad de las dos partes. Primero, nos vamos a poner nosotros. Las personas con discapacidad tienen que estar capacitadas, valga la redundancia, para poder entrar en algún ámbito laboral. Es principal y fundamental la ayuda de tu familia. Que tu familia te inste a que sigas estudiando, que te capacites o que puedas tener un oficio. Y del otro lado está la parte que compete a las empresas públicas, a las empresas privadas, a que puedan de una vez por todas cumplir con esa ley del 4%, que en todo ámbito público y privado tiene que haber personas con discapacidad trabajando. Es muy difícil conseguir las personas con discapacidad trabajo, ¿no? La ley desde el año 81, una ley nacional, la ley 22.431, que también está reflejada en la provincia por la ley 7.850, establece que el 4% de las personas que trabajan para el Estado, en total, ese cupo, el 4%, tiene que estar reservado para otorgarle empleo a personas con discapacidad. Con la ventaja que la persona con discapacidad, si ingresa al Estado a trabajar, tiene estabilidad en el cargo, tiene una jubilación asegurada, trabaja mientras dure su buena conducta, entonces seguramente no se llega ni siquiera a la mitad de ese cupo, que reitero, rige desde el año 81, o sea, hace 29 años que está vigente, y entonces hay que empezar a cumplir esa ley. Es muy poca la oferta laboral que hay para la persona con discapacidad. El tema laboral es complejo para todos, ¿sí? Los jóvenes también les cuesta ingresar al sistema laboral, las personas que ya tienen más de 40 años y llegan a perder su trabajo, tampoco es fácilmente conseguir nuevamente insertarse, pero las personas con discapacidad tienen todavía mucho más reducido el campo de inserción. Y yo digo que en eso somos responsables absolutamente todos, o sea, desde el Estado, que es quien debe mejorar los defectos que hay en la sociedad, desde las empresas, ¿sí? que siguen con sus prejuicios en función de las pautas sociales que todavía se siguen llevando a cabo, la sociedad toda y la persona con discapacidad también. ¿Por qué sigue costando tanto las oportunidades para las personas con discapacidad? Y bueno, porque tal vez hay temor al rendimiento, al desarrollo de las capacidades, pero yo creo que para eso es importante un examen de aptitud previa. Como digo, una persona con una discapacidad motora puede perfectamente llevar un trabajo administrativo. Además tiene que ver con que realmente las oportunidades tienen que ser para todos iguales. Así que yo creo que la gente tiene que animarse, evaluar y también considerar que la sociedad es de todos. Bueno, también, por ejemplo, para las discapacidades mentales hay un montón de tareas que se pueden hacer y por ahí es noticia porque un supermercado tiene algún trabajador Down y tiene un trabajador Down, cuando podría tener no solo Down, sino diferentes patologías y poder tener varios trabajadores, ¿sí? Entonces, el Estado mismo, uno va y ¿cuántas personas con discapacidad te atienden atrás de un escritorio? Entonces, si no somos capaces de dar el ejemplo desde el mismo Estado, mucho menos vamos a ser capaces
de ir a pedirle a una empresa o de concientizar al público en general. ¿Sí? Entonces yo digo que somos todos responsables del tema. Felicitar a aquellas personas que sí tienen personas con discapacidad trabajando, porque sabemos que hay algunas empresas que sí cumplen y tienen esa responsabilidad empresarial, pero hay otras que no, y son la mayoría. ¿Qué consejo le daría a los políticos que no pueden tomar personas con discapacidad? Bueno, en primer lugar que lo deben tomar, y principalmente a los municipios, a todos los intendentes, crear el área de discapacidad es muy importante, porque sabemos que alguna vez no hace falta ser discapacitados, vamos a llegar a viejos y siempre vamos a tener un problema. Y la vejez también es una discapacidad. Entonces, integrar a una persona con discapacidad al municipio es lograr tener una mirada más holística de la problemática que hay en la sociedad. Si no, vamos a empezar a tener una mirada sesgada de entre comillas, de personas normales. Entonces creo que tenemos que respetar, estamos viviendo en una sociedad donde estamos abiertos a todos, donde creo que hay que respetar la diferencia y donde creo que principalmente el primer paso que debemos dar es integrar a las personas con discapacidad. ¿Por qué no se cumple la ley de un cupo de empleo para la persona con discapacidad? Bueno, en realidad nos hemos encontrado con esta sorpresa porque realmente se piensa de que el cupo no se cubre. En realidad, cuando se incorpora la persona, no se ha hecho en relación al cupo. Evaluando, como dije hace un rato, con la obra social, que es donde se ha reempadronado a las personas que trabajan en el Estado, nos hemos encontrado con situaciones que parecen superadoras al 4%. Lo que tenemos que evaluar una vez que tengamos esta cifra es que si las personas ingresaron con la discapacidad o la adquirieron posteriormente. Pero lo importante es que San Juan sí tiene más del 4%. Pero sí, lo importante es que a partir de ahora, no solamente el Estado o la provincia, sino también solamente no en el Ejecutivo, sino en el Legislativo, Judicial, también se cumpla con este 4%. Mucha gente, muchos empresarios, muchas personas no toman bajo su dependencia como empleados a personas con discapacidad porque a veces desconocen seriamente la temática o no se quieren involucrar, en fin, distintos motivos. Lo que no implica que una persona con discapacidad es persona igual que cualquier otra, y en función de eso, según sus capacidades, puede tratarse de una persona con una importante discapacidad motriz, pero que a lo mejor intelectualmente es brillante. Bueno, no podrá trabajar a lo mejor caminando, no podrá trabajar atendiendo público, pero puede trabajar a lo mejor con una computadora y ser un empleado tanto o más eficiente que cualquier otro. Entonces, esto también, por supuesto, tiene que adaptarse en cada caso a las posibilidades de cada persona con discapacidad, a su idoneidad, a lo que conoce, a lo que sabe. ¿Qué mensaje le daría a las personas que no quieren darle trabajo a las personas con discapacidad, que no quieren emplear? Que realmente es una injusticia porque todas las personas somos capaces y en este caso no hay que ver la discapacidad sino la capacidad de las personas. Muchas veces hay situaciones en las que nos encontramos que hay una aparente estado de normalidad y sin embargo el rendimiento no es el mismo que uno se imagina. Entonces, les puedo asegurar que detrás de cada persona con discapacidad hay un valor muy importante que además del humano tiene que ver con capacidades que pueden desarrollar normalmente en distintas actividades.